Bueno, ya tenemos comunicación con Miguel, con el joven Sergio Cano, quien está acompañado allí de otro, me imagino, de los partícipes en este interesante esfuerzo de arte, del arte de las tablas sobre el que vamos a hablar. Sergio Cano es egresado de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle, se acaba de graduar con una tesis o un trabajo de grado distinguido, laureado, y precisamente su trabajo de grado recoge una experiencia vívida, y vivida. Nuestro idioma nos permite esas dos clases de palabras con las mismas letras, ¿no? Vívida, porque fueron unos momentos trepidantes que generaron expectativa, preocupación, exaltación, lucha, esfuerzos, energías, y vivida porque la vivieron en la familia de Sergio. Él ha construido, ha escrito una obra que él mismo ha dirigido y sobre la que vamos a hablar. Sergio Cano, buenas tardes, ya no, sí, ya, 12:04. Sí, ya, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en Periodismo Libre y también por esperarnos porque tenemos programada la entrevista con usted para las 11:30 del día. Empezamos media hora tarde, pero como entenderá, este es un programa en vivo y en directo, un avión que construimos en pleno vuelo y entonces a veces tenemos dificultades, a veces no nos salen las comunicaciones, pero bueno, hacemos el esfuerzo porque el programa también lo editamos en la misma marcha. Esa es la gran diferencia con otros espacios que son grabados previamente y bueno, los editores y con todos los recursos técnicos pueden ir cortando, pueden ir y tienen allí todo el material asegurado para hacer unos contenidos muy graníticos. En el caso de los espacios en vivo y en directo, pues, como digo, utilizando siempre esta metáfora, hacemos una construcción en pleno vuelo. Muchas gracias por acompañarnos y preséntenos a la persona que se encuentra con usted. No, pues muy buenas tardes, Luis. No se preocupe pues por el tema de la demora. Lo importante es estar aquí presentes y tener este espacio, el cual estamos muy agradecidos que nos hayan dado la oportunidad de estar. Me encuentro en ese momento con Scott Orellana. Él es uno de los actores de la obra, se encarga de darle vida a Saladita, una de las muchachas de primera línea, que es quien tiene la difícil tarea de encarnar toda la lucha social. En ella recae todo este proceso, todo lo que significó la verdadera lucha del estallido social, todos los ideales, el verdadero motivo de cambio y todas estas cosas positivas que se esperaba lograr del estallido. Bueno, pero entonces antes de hablar de la obra, bienvenido Scott y gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Gracias a usted por la invitación. Bien, entonces, hablábamos en la introducción de esta entrevista que Sergio y sus compañeros recogieron una experiencia vívida y vivida en el marco del estallido social, es decir, estamos hablando de más de 3 años ya hacia atrás, año 2021, y la obra, vamos a poner allí el aviso, la obra se titula Crónica de una historia familiar, ¿no? De una familia, crónica de una familia. Sí, crónica de una, pongamos allí, a ver, vamos a ponerlo aquí, yo sé a ver si la puedo ubicar, bueno, crónica de una familia. ¿Cómo nace esta idea de crónica de una familia, la vivencia del estallido social en Cali, desde una familia convertida en obra de teatro? Bueno, principalmente, pues algo que siempre me gusta comentar sobre lo que fue Crónica de una familia es que la historia en su origen era muy diferente a lo que es hoy en día. Sí. En su momento yo quería hacer una obra metateatral donde no hubiera personajes así
típicos, quería 8 personajes arquetípicos representativos de la lucha social en una historia en donde entraban y salían, en una obra de teatro narrativa, quería algo así, quería montar un experimento muy extraño. Sin embargo, cuando yo presenté el proyecto ante la universidad para la materia de taller de creación, es una materia que nosotros los estudiantes vemos dentro del Pensum, en la que se nos permite montar una obra ya sea propia o de otro autor. En este caso, pues como yo ya venía del proceso del estallido social, vi ahí la oportunidad de escribir la obra porque quería sacarme como las espinitas que me habían quedado del estallido social, quería volver mi vivencia en arte y quería contar mi versión de la historia, quería que la gente supiera cómo yo vi el estallido y lo que el estallido significó para mí. Sin embargo, estaba totalmente alejado de lo que realmente la obra quería o el proyecto necesitaba, ya que para mí la familia dentro del proyecto original era una familia de lucha, una familia que no era de sangre, sino como también a veces la gente de nuestro alrededor se vuelve más familia que nuestra propia familia de sangre. De eso trataba originalmente la primera obra. Ya cuando estoy dentro del proceso de escribirla, terminarla de escribir y empezarla a montar, nos empezamos a dar cuenta de que realmente la historia no tenía como un sentido, no tenía una propiedad, porque parecía muy genérica, o sea, parecía una obra que cualquier persona podría escribir o cualquier persona que pudiera montar, no tenía una identidad. Entonces, en ese proceso de tratar de identificar qué era lo que le faltaba a la obra, descubrimos que lo que le faltaba era realmente lo que la obra pedía, una familia. Y resulta que la razón por la que yo no estaba contando historia es porque personalmente no me sentía preparado para contar esa historia, no sentía la necesidad de decir, bueno, es que esto fue lo que me pasó a mí, quiero que lo sepan. No, yo quería ocultarlo, no quería que nadie me preguntara, ay, ¿en serio eso te pasó a ti? Ay, es que en serio eso pasó así. No, no quería generar nada de eso. Pero era por lo mismo de que como el estallido social fue un evento que a muchos nos marcó, en lo personal a mí me generó un trauma grandísimo. Y yo quedé con un hueco en mi memoria de ese evento. Hay muchos momentos de esa historia en la que yo no tengo recuerdos exactos de qué pasó, tengo sensaciones o tengo imágenes que aparecen a veces en mi mente o de la nada, pero no tengo un recuerdo cronológico o de los hechos de cómo se dieron. Entonces, al empezar a tratar de recordar esta historia, destapar esta herida que me había generado, me doy cuenta de que no solo era yo el afectado, sino que también era mi propia casa la que se había visto afectada. Era también ver a mi mamá que tenía ese trauma, a mi papá con ese trauma, a mi hermana con ese trauma, o sea, todo un núcleo familiar tenía el mismo trauma que no quería afrontar. Y al darnos cuenta de eso se volvió muy interesante el decir, bueno, esto pasó, abramos nuevamente la herida, tratemos de organizar nuestras ideas sobre qué fue lo que vivimos, qué fue lo que se pasó, qué tanto se vivió, qué tanto sentimos y tratemos de darle una visión, un ritmo, un norte. Entonces se volvió un proceso de sanación. La obra actualmente, no solo para mí, sino también para mucha gente que ha vivido el estallido social, se ha vuelto un espacio en el que se permite la sanación porque evoca tantas emociones encontradas y muestra una perspectiva tan diferente de lo que realmente fue el estallido social, que hace que nos pongamos a pensar, bueno, sí, el estallido social pasó, pero a mí cómo me afectó, cómo afectó a mi mamá, cómo afectó a mi papá, cómo fue en mi cuadra, qué pasó con esas familias que abrieron también las puertas de su casa y permitieron que los muchachos de primera línea tuvieran lugar donde refugiarse, donde guardar cosas, volverse puntos médicos. La obra explora mucho esas perspectivas y brinda la historia desde ese punto de vista, ver cómo un estallido social marca a una familia común. ¿Y cómo vivió ese estallido, pero más allá de eso, cómo vivió la construcción y la participación en la obra Scott? Bueno, pues yo me uní al proyecto ya hace un año más o menos, más de un año. Ajá, más de un año. Y bueno, yo personalmente el paro no lo viví
como lo vivió Sergio, lo viví desde lejos, desde la pandemia, encerrado en mi casa. Y para mí, la verdad, la obra me ha ayudado mucho también a sanar esa impotencia que yo sentía de no poder salir. En ese entonces yo todavía, yo tenía como 16 años. Entonces yo estaba todavía muy pequeño, muy chiquito, pero yo veía todas las cosas que pasaban, me daba muchísima impotencia no poder hacer nada, no poder ayudar, no poder hacer nada. Y estar en la obra ha sido una oportunidad que me ha ayudado también a sanar, porque algo que se repite mucho de las personas que ven la obra es, ole, yo no viví el estallido desde ahí, no sabía que eso había pasado, o yo lo viví desde tal punto de la ciudad y no sabía que esto estaba sucediendo, entonces yo tampoco sabía que esto estaba sucediendo, y para mí fue una manera de decir, bueno, esto sucedió, esto pasó, y estar acá y darle reconocimiento a la historia de Sergio, como muchas historias de muchas personas que vivieron el paro, para mí es muy bonito, es muy importante, y siento que la obra es memoria, es resignificación, y es muy bonito para, sobre todo, ver a las personas después de la obra que se le acercan pues a Sergio o en general a alguno de los del equipo y nos dicen como, yo viví eso que ustedes están interpretando, yo lo viví, yo lo sentí, y es muy bonito como saber que la gente puede sanar, así como Sergio pudo sanar al escribirla y al montarla y al seguirla llevando, las personas que lo ven también y las que participamos también. Entonces ha sido un proceso muy bonito, Bueno, y por realmente. acá, muy bien, Scott, por acá Ernesto Cano, que es un líder obrero de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de los Alimentos, padre de Sergio y seguramente inspiración también suya, ¿no, Sergio? Nos dice Sí, que claro. una familia, una historia de sanación en medio de una experiencia traumática. Cali, cuna de la resistencia. Ese es como el resumen que nos hace su padre, quien está integrado también a esta transmisión de periodismo libre en vivo. Y efectivamente, digamos, lo singular de esta obra es precisamente eso, la narración del estallido social desde dentro de una casa, no desde afuera de la calle, sino desde dentro de cómo entiendo yo. Lamentablemente aún no he visto la obra, la voy a ver, pero me la imagino, ¿no? Porque el arte nos proporciona esos elementos a partir de la narración que ustedes nos dan. Me la imagino como todas las vicisitudes, todas las circunstancias que vivieron, y por eso hablo yo de vivida y vívida, o sea, por la exposición, por la expectativa, por el estrés que seguramente se generó. Yo también viví un gran estrés, porque incluso desde a veces a las 3, 4 de la mañana me despertaban para informarme sobre la incursión de la fuerza pública, de la policía represora enviada por Duque a diferentes puntos de resistencia, y yo me levantaba a recibir información y a producir. Yo produje más, perdonen que hable en primera persona, más de 50 textos que los pueden encontrar en mi blog Periodismo Libre. Es un blog, no es el canal, es un blog. Y desde allí todos los días vertíamos información de denuncia de los crímenes, de los asesinatos que cometía el régimen de Duque contra el pueblo vallecaucano y el pueblo colombiano, pues específicamente el vallecaucano y el caleño. En alguna oportunidad, lo recuerdo muy bien, me llamó un líder sindical de Jumbo para informarme lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en el barrio San Jorge, donde hirieron a un joven que le dispararon una granada aturdidora a 5 metros de distancia y le cercenaron sus genitales. Un hecho terrible. La vida de ese joven pues cambió terriblemente a partir de allí, y es una persona a la cual siempre recuerdo y para la cual solicito siempre solidaridad. De modo que todos vivimos situaciones muy complejas, pero ustedes narran allí desde dentro, es decir, cómo una familia fue solidaria con todas las luchas. ¿Y qué repercusiones tuvo esa solidaridad, Sergio, y cómo la narran en la obra? Bueno, sin dar mucho como spoiler de la obra, pues la obra lo que explora Sí, entre sí, las repercusiones. aclaro que la idea no es que ustedes cuenten la obra, porque lo Sí, importante no, claro, por eso, sin dar ahorita mucho. voy a darles espacio para que inviten, nos den todos, todo el croquis, toda la información de dónde la pueden ver. Ok, sí, o sea, así a grandes rasgos, sin dar como mucho spoiler de la obra, una de las grandes repercusiones es cómo
cómo a ellos también les cambia la vida, porque el estallido no solo cambió al pueblo, sino también cambia a la gente. No es lo mismo tú vivir el estallido social desde la calle o desde la gente que se queda en la calle diciendo, ay, sí, yo voy a mandar este videíto, voy a rotar, pero yo no estoy en las protestas, a mí estoy en un barrio aledaño, entonces a mí no me pasa nada de eso, entonces no me afecta. Entonces la obra muestra mucho como esa realidad de qué pasa cuando el estallido entra a un hogar, cómo los cambia a ellos como personas, cómo de estar en un día común y corriente viendo televisión, ahora tenemos que estar dando información de insumos, qué se necesita, quién está herido, quién está desaparecido, quién se perdió o a quién están atacando. Son realidades que cambian. La obra refleja mucho esa parte desde la familia y pues como comentaba un poco Scott, hemos tenido como esa sensación, esa gratificación de que gente que estuvo dentro del estallido o gente que nunca hemos conocido, cuando ve la obra nos dice, uy, es que viéndolos yo vi a mi mamá, yo vi a mi hermano, me vi a mí mismo. Tuvimos el honor de poder presentarle esta obra a una de las hermanas de Nicolás Guerrero, incluso a su mamá y a familiares de Lucas Villa, y todos siempre nos dicen lo mismo de, yo los veo allí, yo veo a mi hermano, veo lo que él quería hacer, veo su esperanza, veo la esperanza en mi mamá, en mis papás, en cómo el estallido cuando te toca, ya no hay vuelta atrás, no, eso es mentira de que pasó y de ya. que el estallido social pasó y ya todo el mundo volvió a su vida cotidiana, no, eso es mentira, todo el mundo cambió de alguna forma y de alguna forma nos vimos afectados y aunque no lo queramos reconocer, las secuelas de lo que fue el estallido social apenas se están presentando, apenas están abriendo esas puertas para que la gente pueda abrirse y contar y decir lo que nosotros estamos haciendo en este momento, decir, nosotros estuvimos aquí, vivimos esto, la obra nos cambió en este sentido, nos volvió no víctimas, pero sí nos volvió cómplices o parte de este gran conflicto que se vivió dentro de la ciudad y estamos aquí contando nuestra historia porque no la vamos a olvidar. No la vamos a olvidar. Nadie nos preguntó cómo nos sentimos, nadie vino a nosotros no salimos en las noticias, no estuvimos en los periódicos, nuestra historia quedó allí como si nada, pero ahora nos están dando una voz, estamos aquí, fuimos parte de la lucha, fuimos familias que pusimos nuestro pecho para el cambio y estamos viendo ese resultado ahora, a pesar de que han pasado 3 años, es muy lindo sentir eso, de que hay mucha aceptación. Precisamente sobre eso es importante, ¿no? El papel, la función social del arte, que se expresa en esta reconstrucción. Lo que ustedes hacen es reconstrucción mediante el arte, el teatro es arte, un bello arte además, que es de los más antiguos, ¿no? De los más antiguos y que implica un trabajo en las tablas en vivo y en directo, sin internet obviamente, pero en vivo y en directo. Un arte supremamente complejo, porque allí no hay la posibilidad de corregir y editar en el error. No. No. Allí es lo que se dice. Que lo diga mi muchacho. Los errores que a veces ahí quedó. Ya. Y si se olvida el libreto, el guión, hay que poner a funcionar a millón esas neuronas para tratar de llenar esos vacíos. De modo que es un arte hermosísimo. En alguna oportunidad en mi juventud, casi que en mi adolescencia, intenté hacer teatro con un grupo de teatro que llamábamos Movimiento. Y bueno, sé lo que es eso. Y es muy importante lo que ustedes realizan. Y esto me conduce también, porque si hay algo en el que se estudia, un espacio en el que se estudia es en el teatro, por aquello del método, por aquello de puesta en escena, por aquello de cuáles son los caminos que recorremos y los autores. Por eso, Scott, ¿ustedes qué método de puesta en escena y de redacción del texto? Entiendo que fue Sergio el que lo escribió, pero de todas maneras, cuando se pone en escena, pues también hay modificaciones, hay adaptaciones. ¿Cuál ha sido la experiencia metodológica? Ustedes que también acaban ya de salir de la universidad y esta obra pues ha sido distinguida por el jurado de la Facultad de Arte Integral de la Universidad del Valle.
Pues bueno, nosotros lo que usamos, pues el método de ensayo, pues como yo me integré al grupo más bien, y pues yo actualmente sigo cursando la licenciatura. Yo entré al proyecto estando apenas en segundo semestre, entonces yo estaba como, agarrando ahí, como corriendo para poder agarrar como las cosas. Es muy bonito uno aprender porque, pues, digamos, uno entiende como, bueno, pues, ok, yo me aprendo el texto, pero pues, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? También pasa mucho que uno tiene que pensar en, mi personaje no sabe que esto va a suceder, entonces tengo que ser consciente de no reaccionar antes de tiempo, por ejemplo. Y en los ensayos, pues, lo que hacemos es como pasar los textos, ver las acciones, como qué se puede hacer, como en caminar, en movimiento, como bueno, yo vengo acá, me acerco a vos o no, te doy un espacio también, a pesar de que es una puesta en escena más que todo como de algo real que pasó, diga, hasta cierto punto también intentamos mantener un poco como las cosas básicas del teatro, como que tener, como repartir bien el espacio, ¿cómo es que se dice? Distribuirse. De eso, distribuirse en el espacio, que no estemos todos como en una esquinita, también el tema de la proyección, de intentar, algo que pasa mucho en los ensayos es que como es una obra que está con una energía altísima todo el tiempo, muchas veces tendemos a gritar o tendemos a tirar un texto encima del otro y como que todos hablamos al tiempo, entonces es como que siento que esa energía es muy difícil, toca manejarla, sostenerla, porque igual tiene que haber una sensación de estrés, una sensación de estar corriendo para acá, para allá, que los insumos, que esto, que lo otro, pero le toca a uno como a regularse. Un orden dentro del caos, como decimos por acá. Un orden dentro del caos, toca manejarlo bastante. ¿Y la experiencia de Sergio metodológica? No, pues arrancando que pues esta es mi primera obra, este es el primer proyecto que yo escribo y dirijo. Ha sido una experiencia bastante grande y muy gratificante en la que he logrado aprender mucho también sobre mis compañeros porque, claro, uno muchas veces como director tiene una idea y dice, no, yo quiero que esta escena sea así, que pase así, que pase esa. Pero claro, de la mente a la escena pasan muchas cosas y muchas veces no funciona, entonces también es como uno abrirse y dejar el orgullo y el ego de un lado y escuchar a los compañeros y escuchar también a la misma obra, porque no solo los compañeros hablan, sino que también el mismo proyecto te dice hacia dónde tiene que ir o qué es lo que necesita. Yo me acuerdo mucho que había una escena que a mí me gustaba, que era retratar una experiencia que tuvimos con una francesa, que ella nos contaba cómo desde el primer mundo Colombia no era tan diferente de ellos. Y yo decía, no, es que esa escena es muy linda porque hace la reflexión de que en el primer mundo pasan esas cosas, pero no cambian las cosas como cambian aquí en el tercer mundo, entonces bla, bla, bla. Y yo estaba terco a que quería esa escena, pero realmente no funcionaba, no quería quitarla por mi propio ego y esa escena lo único que hacía era alargar la obra, volverla tediosa, generar una reflexión ahí muy al aire, pero al final no llegaba a nada. Entonces también como uno permitirse que la misma obra y los actores lo sorprendan. Hemos tenido funciones donde pasan cosas que no se ensayan, pero de alguna forma funcionan y quedan hasta mejor que lo que se ensayó. Las funciones de Casa de Mono, en una de las funciones se nos fue la luz. Tuvimos una función sin luz, a la luz de vela. A punta de velas y de linternas de los celulares de la gente. Sí. Tuvimos otra función en Jamundí, en donde la gente sacó también su linterna celular y cantó con nosotros una canción que cantamos en vivo en la obra. Entonces es también como uno se deja sorprender del público, de la gente, de lo que te rodea. De lo que sucede. Y también como cada una de estas experiencias te van marcando, te van ayudando a entender qué es lo que busca el proyecto y qué es lo que realmente quieres contar. Lo que decía un poco, la obra nace desde el dolor, nace desde el trauma, desde la negación, y la obra lo que hace es quitarte eso y decirte no, o sea, acepta tu dolor, acepta tu trauma, acepta lo que viviste y apréndelo a sanar, porque es que no, tampoco es bueno quedarse uno con esas heridas, porque al final eso es lo que nos impide seguir, no nos impide crecer, no nos deja tener una claridad de qué es lo que se está viviendo y qué es lo que está pasando. Entonces ha sido una experiencia muy interesante, muy chévere, y con cada función
hemos ido aprendiendo cosas bacanísimas. Y ese es uno de los aspectos importantes, interesantes del teatro, ¿no? Que nos permite también esa interrelación viva con quienes nos están viendo allí presencialmente. Y lo que ustedes han hecho, pues es toda una experiencia, ¿no? Es adaptar a las circunstancias, incluso de energía eléctrica, la misma obra. Muy interesante. Dejemos entonces la invitación, Sergio y Escoda, a nuestros seguidores para que vayan a ver la obra. Vamos a poner allí el aviso y por favor indíquenles a las y los seguidores de Periodismo Libre en Vivo cómo ir a ver hoy y mañana Crónica de una familia. Claro que sí, entonces como Luis les acaba de decir, están cordialmente invitados a verse Crónica de una familia hoy sábado 7 de septiembre y mañana domingo 8 a las 8 de la noche en el Teatro Fundación Casa de Escena. Que en la dirección es Carrera 37A, número 5E07. Detrás del edificio de colores. Detrás del edificio de colores, pues en Casa de Escena. La boletería general está a 30,000 pesos y boletería en pareja a 50,000 para que se traigan a otra persona. Y les salga más económico. Y les salga más económico. Y pues compartan esta experiencia que como un agregadito allí, que es parte también de lo que caracteriza la obra, es que nosotros contamos la historia un poco desde la imparcialidad. No hacemos apología a ningún bando ni a ningún grupo, sino que contamos la historia desde nuestra realidad, desde lo que nosotros sentimos y lo que nosotros vivimos. Algo chévere también es que siento que la obra no solamente lo cuenta desde la perspectiva de la familia, sino, digamos, hablando específicamente de mi personaje, que también lo cuenta desde la gente que está afuera, desde la gente que está ya en la primera línea, desde las personas que incluso no están involucradas. O sea, hay como muchas versiones y simplemente cuenta la historia, dice, mira, esta es una realidad, esto es lo que pasó y pasa, y ya pues como que siento que es algo que permite a las personas conectar como con las diferentes situaciones, los diferentes personajes. Pues uno dice, ole, esto a mí me pasó así, o esto a mí me pasó así. Entonces, para que vengan a identificarse un poco o a reconocer, aprender también. Y a sanar. Y a sanar, lo más importante es sanar. Hacer catarsis. Bueno, y queda la invitación en la Fundación Casa de Escena, carrera 37A, número 5E07, carrera 37A, 5E07, el barrio San Fernando, detrás del edificio de colores, como nos indican Scott y Sergio, para que vayan a ver Crónica de una familia, escrita y dirigida por Sergio Cano, en la que interviene también Scott y varios actores más, ¿no? Sí, son como 8. Son 8 actores más 2 de apoyo. Entonces, y hay un momento en escena donde están los 11 juntos. Muy bien, y me imagino que ustedes van ya rumbo a constituirse pues en un grupo de teatro para seguir. Sí, de hecho, pues estamos como conformados por 2 grupos. El principal es Teatro Interrumpido, que es el grupo con el que nos está apoyando, y próximamente saldremos lanzados como la productora Casa de la Tía, que esa ya es otra historia. Casa de la Tía. Bueno, ahí viene otro, me imagino que otra vivencia cuando hablamos de la tía, ¿no? Bueno, pero ya tendremos oportunidad de hablar de la Casa de la Tía. Bueno, felicitaciones, Sergio, Scott y los demás integrantes de este grupo de teatro que se constituye para poner en escena Crónica de una familia, y la invitación para todas y todas a que vayan primero a disfrutar, a deleitarse, a vivir, a existir, a recordar y a aportar, a participar también de esta obra, y segundo, a apoyar este esfuerzo de Sergio, de Scott y otro grupo de jóvenes de la Universidad del Valle, quienes ponen en escena una obra que recapitula una experiencia vivida por una familia en el estallido social. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. Muchísimas gracias. A Periodismo Libre por permitirnos estar aquí. Esperamos verlos para que disfruten de la obra y nos estaremos hablando. Sí, muchas gracias. Procuraremos estar en este lugar para presenciar
la obra.